aparece desde 1600, Pascal con Leibniz. Vemos que casi todo era cálculo. Vimos a Turing, los computadores, los vimos hasta 3 veces. Luego vimos por qué era importante la electrónica con Iván Popre, porque teníamos que hacer toda esta parte. No tiene que pasar así. Y llegamos a esta parte de la clasificación de computadoras. Entonces, ya que diseñamos esas computadoras, hicimos que funcionaran y todo, ahora vamos a clasificarlas. Entonces, ¿cómo es que funciona todo? ¿Cómo clasificamos todo esto? Pues podemos hacer la clasificación con base en 2 partes. ¿A las primas se les puede ver el cerebro y No. Es que hay algunas cosas que mi mamá estaba viendo y yo de repente lo vi y eran unas señoras que peleaban contra unos lobos o algo así. Contra leones. Bueno, a rato platicamos eso. Vamos a clasificar las computadoras de acuerdo a su propósito, que es la funcionalidad, o al manejo de datos, que es el tamaño. Entonces, si clasificamos primero por propósito, tenemos 2 tipos de computadoras. Las de propósito general y las de propósito específico. ¿Cómo empezamos a hacer las computadoras? ¿Cómo las hicimos primero? ¿De propósito general o de propósito específico? Específico, ¿no? Exacto, ¿no? De propósito específico. Hacían cosas muy específicas las que pueden hacer. Hacíamos cálculos nada más, o hacíamos sumas, o hacíamos restas, o hacíamos sumas y restas, pero eran cosas muy específicas. No salíamos de eso en un principio. Después fue que ya empezamos a crear las computadoras ya de propósito general. Si se fijan, hasta en partes de la historia fuimos haciendo esa definición o esa división. Cuando empezábamos a hablar de la historia de las computadoras, vimos esa parte, donde decíamos, eran computadoras de propósito general y no solamente para hacer números, para hacer más cosas. Ahora, si las clasificamos el manejo de datos, podemos tener 3 tipos de computadoras. Pueden ser análogas, digitales o híbridas. Pues la computadora análoga pues va a medir y va a transformar mediciones y datos. No trabajan exactamente con números, pero sí trabajan con magnitudes, corrientes eléctricas, voltajes, resistencias. ¿Cuál sería un ejemplo de una computadora análoga? Vamos, despierten. ¿Un sismógrafo? ¿Un sismógrafo? Es una computadora análoga, porque no trabaja con números, trabaja con magnitudes. ¿Te recuerdan la flechita que anda así subiendo y bajando? Y es lo que va describiendo. Gracias. La computadora digital, pues vamos a trabajar siempre con ceros y unos, lo que nos da una mayor precisión y una gran velocidad. Y tenemos computadoras híbridas, que pueden incorporar esas características de las análogas y las digitales. ¿Cuál sería un ejemplo de una computadora híbrida? Tiene parte de las dos, ¿no? Sí, tiene partes de las dos, pero ¿cuál sería un ejemplo de una computadora híbrida?
Puede ser uno, no recuerdo el nombre, pero es para medir los latidos del corazón, que se usan en hospitales. Exacto. Un Ay, demonios. Como un electrocardiograma, pero esa es la gráfica que sale. Sí, pero uno de esos, exactamente, ¿no? Porque tiene las dos formas. Toma una magnitud y la va a transformar en un elemento digital que podemos ver o que podemos analizar de manera numérica. Entonces, una máquina que hace electrocardiogramas es un ejemplo de una computadora híbrida. Y así como ese, tenemos más. También en los coches, por ejemplo, las computadoras de los coches, cuando tienen el dial que va subiendo y bajando, está convirtiendo una magnitud que es lo que vamos, a la velocidad que vamos, y la convierte a una parte que podemos analizar, a números. Y así, pues hay muchos ejemplos de este tipo de computadoras. Ahí, aquí se me... Ah, no, sí está bien. Entonces, también dentro de la funcionalidad, también tenemos análogas digitales e híbridas. Y también nos sirven las análogas, vamos a ver un fenómeno físico constante eléctrico, que fue la parte que estábamos viendo. La digital, que nos vamos a hacer operaciones lógicas y cálculos. Y las híbridas, que hacen este sistema, que pueden hacer las dos, que es parte de lo que estuvimos viendo. Si clasificamos por tamaño también, tenemos, bueno, eran originalmente 5, ahorita tenemos 3 o 4 tipos de computadoras. Entonces tenemos una que podemos decirle que es la supercomputadora, que va a ser la computadora más rápida y más poderosa que existe. Hasta ese momento, porque siempre va a haber una más rápida. Estas las vamos a ocupar o van a usarse para cálculos matemáticos, o vamos a pronosticar el clima o el tiempo. Podemos usarla para hacer gran cantidad de cálculos matemáticos. Ahora también habrá gente que me diga, bueno, pues que eso también lo hace un mainframe, esa cantidad de datos. Sí, pero la diferencia está en que una supercomputadora usa todo sus componentes para poder hacerlo más rápido que puede. Para hacer esos cálculos tan rápido como se pueda. Y en mainframe lo que va a hacer es que va a ejecutar muchos programas al mismo tiempo y va a soportar a muchos usuarios. Entonces, de esta forma, bueno, un mainframe podría considerarse que hasta es más poderosa que una supercomputadora, porque está manejando de manera concurrente muchos usuarios, muchos programas, todos a la vez, y a todos debe darle espacio para que parezca que todo es en tiempo real. Y luego tenemos a las minicomputadoras, que estas computadoras van a soportar entre 4 y 200 usuarios, que eso nos puede ser hasta un mini servidor o un servidor. Y para poder utilizarlo. Ya no se movió. Después, bueno, después de las minicomputadoras, tenemos las que ya conocemos, las PCs, pero estas PCs, si somos más específicos, podemos dividirlas en más partes o en más clasificaciones, que tenemos las PCs de escritorio, las laptops, las computadoras de mano, las notebooks, las PDAs, las tabletas, o incluso las workstations. Que el workstation nada más es un solo término para definir que la computadora está conectada a la red. O sea, casi pues, todas las que estén conectadas a la red se les puede decir que son workstations. ¿Cómo vamos a hacer las familias de las computadoras?
Vamos a decir que una computadora son de la misma familia cuando comparten cosas comunes entre ellos. Por ejemplo, puede ser el diseño, el microprocesador también puede ser el mismo, para que todos ellos sean compatibles entre sí. Entonces podemos decir que hay una familia de PCs y una familia, por ejemplo, de Macs. No tienen que ser compatibles ellas mismas entre las dos, pero sus familias entre ellas sí deben ser compatibles. También podemos decir que hay una familia de procesadores de Pentium 4 o los procesadores de Core i. ¿Qué tal el Core i3, el Core i5, el Core i7, el Core i9? Todos esos pueden formar una familia. O podríamos decir que hay una familia de Core i3, una familia de Core i5, o de Core i7 o de Core i9. El chiste es que sean compatibles entre ellas mismas y usen el mismo tipo de procesador para poder definir las que están dentro de la misma familia. Hasta aquí, preguntas, comentarios, cosas que no les gustaron. No, profe, todo quedó claro. Está bien. Entonces eso nos va a llevar a que tenemos que diferenciar estos modelos de arquitectura que estamos usando. Son modelos que son modelos clásicos de computación, aunque se han ido modernizando. Ahora, con toda esta parte que vimos de la historia, ¿quién era la persona que creaba las arquitecturas de cómputo de las que dependemos actualmente? De las programadoras. ¿Quién, perdón? Las programadoras. Los programadores eran generalmente las chicas y no diseñaban la arquitectura. ¿Turing? ¿Quién? ¿Turing? Turing. Sí, Turing tuvo, creo, varios modelos conceptuales, pero ninguno de sus modelos, como eran conceptuales, ninguno pasó a ser físico, más que solamente uno, el de la computadora ACE. ¿Quién más? ¿Quién más? Von Neumann. Von Neumann. Fíjense, si recuerdan, ya han visto la de esta. Por aquí teníamos. Este es Eckhart, ¿dónde está? Por aquí en un ladito. Ay, me fui muy atrás. Por aquí en un ladito hablábamos de Von Neumann, creo que era en una de estas. En estas, en la EDVAC. Aquí se recuerdan, les platicaba que era Von Neumann quien había hecho todo este tipo de cambios. Él es el que cambia la arquitectura de la ENIAC a la EDVAC. Y él crea toda esta parte de la arquitectura de computadoras que hacen que funcione. Aquí está. Entonces, básicamente, cuando Von Neumann crea esta arquitectura de computadoras, pues lo que tenía él a la mano, pues eran cosas electromecánicas. Entonces, la arquitectura clásica va a empezar con elementos electromecánicos, tubos de vacío, tiene la arquitectura de Von Neumann y la arquitectura de Harvard, y la arquitectura moderna, pues va a incluir electrónicas, transistores, memorias segmentadas, multiprocesamiento, diferentes cosas, pero vamos a estar acotados por la arquitectura de Von Neumann. Entonces, Von Neumann también, aparte de crear todo esto, también conceptualiza muchas cosas. Y hay un concepto que es importante y que sigue vigente hasta hoy en día, que es la máquina de Von Neumann. ¿Alguien lo ha oído? No, profe. No.
Bueno, von Neumann empieza a conceptualizar toda esta parte de la arquitectura, de los procesadores, y él conceptualiza este concepto de la máquina de von Neumann. Él dice que hay que imaginarnos que mandamos un robot a la luna. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a extraer ciertos minerales y los va a procesar. Esta en sí, como un minero, pues es una tarea que es muy tediosa. Entonces, por eso mandamos robots que hagan esta parte. Es un trabajo muy pesado, muy tedioso y a la vez es muy simple, porque hay que picar, extraer, filtrar el mineral y convertirlo en lingotes para enviarlo a la Tierra. Entonces tenemos que una máquina pues va a extraer cierto número de toneladas en un determinado periodo de tiempo, que vamos a denominar M. Entonces, si multiplicamos el número de ciclos por el número de toneladas, pues tendremos cuál sería la capacidad de producción de la máquina, ¿cierto? Sí. Sí, no tengo ni idea, ¿va? Bueno, pero vaya, si hacemos eso así, si multiplicas, ¿cuánto tiempo puedes hacer? ¿Cuántas veces haces algo? En un determinado tiempo, pues podrías saber. Si tú dices, bueno, ¿cuántos vasos de agua puedo servir en un minuto? Si sirve 5, está perfecto. Entonces, ¿cuántos vasos podrías hacer en una hora? Pues multiplica 5 por el periodo de tiempo y te da el resultado, que son 300 vasos. Entonces, lo mismo pasa con esta máquina de von Neumann. Entonces, que tendremos este tipo de cosas. Ahora, supongamos lo siguiente. Esta misma máquina es capaz de poderse replicar. Es decir, va a tomar parte del material que está recolectando para crear un segundo robot que puede empezar a minar nuevamente el material. ¿Qué va a pasar con el rendimiento de esta máquina? Con el rendimiento de la primera máquina. Baja. Va a bajar porque tiene que construir la siguiente máquina. Una vez que esté construida la siguiente máquina, ¿qué es lo que va a pasar? La producción va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? ¿Y cuántas máquinas vamos a tener? En la primera generación, ¿cuántas máquinas tendríamos? 2 máquinas. 2 máquinas. En la segunda generación, ¿cuántas habría? 4. 4. En la tercera, va a haber 8. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que se empiezan a replicar las máquinas de manera exponencial. Y llega un momento en que el rendimiento sube o baja. Sube. Va a subir, ¿no? Porque vas a tener 8 robots haciendo lo mismo. Entonces, esa es la máquina de von Neumann. Una máquina que puede replicarse. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento. Ahora, con todo esto en mente, con esta máquina, von Neumann es que empieza a crear el modelo de LEDVAC y empieza a poner este primer borrador.
Ya, a ver. Entonces, von Neumann empieza a diseñar todo este tipo de máquinas, y como ya el pionero ahorita, bueno, va a describir 5 partes esenciales en un procesador, perdón, en una máquina. Entonces, la primera es el procesador, que va a hacer todo el proceso de las sumas y las restas. Tiene la unidad de aritmético-lógica y todos los registros del procesador que sirven para sumar o restar. Tiene una unidad de control que va a contener los registros y las instrucciones. Va a tener los programas y va a llevar el control de las instrucciones y además una memoria para poder almacenar los datos. Instrucciones con las que trabaja, tiene una memoria externa y tiene mecanismos de entrada y salida. Entonces, si ven, es exactamente como estamos diseñando las computadoras ahora. Son lo que tienen, y es lo que tiene la computadora que tienen ahí, sea un teléfono, o sea un móvil, o sea lo que sea, cumple con esta parte de la arquitectura. Entonces, ¿cómo es que está esto? Cuando vamos a hablar de arquitectura, nos vamos a referir a cualquier computadora que va a tener un programa que está almacenado. Y en esto va a ocurrir que puedes extraer o ingresar instrucciones, pero no se puede hacer al mismo tiempo. Tienen que esperar. ¿Por qué? Porque se comparte un mismo canal de comunicación. Entonces no puedes enviar y recibir en el mismo canal. Tienes que enviar, esperas y luego recibes. Entonces solamente hay un canal de comunicación entre todas las cosas. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Va a ocasionar que haya un cuello de botella en el manejo de estos componentes. Y si hay un cuello de botella, ¿qué ocurre con el rendimiento? Baja. Disminuye. Baja, se va a limitar, ¿no? Porque no puedes hacer más cosas, aunque ya hayas terminado de procesar. Y si está ingresando información, pues tienes que esperar para poder enviar el resultado. Entonces, a este problema se le conoce como el cuello de botella de von Neumann. Porque usábamos los mismos canales de comunicación para poder leer o para poder escribir. La máquina que crearon hacer con este modelo, bueno, la memoria de esta computadora podía tener 4096 palabras con 40 bits cada una. Podía contener 2 instrucciones de 20 bits. O, si no eran instrucciones se hicieran números, pues eran 39 bits para el número entero más el signo. Eso nos permitía, pues, hacer cálculos mucho más complejos. Todas las instrucciones eran de 8 bits y estaban dedicados a poder operar esta máquina con todo este tipo de instrucciones. Y teníamos una referencia de 12 bits para poder hacer referencia a la memoria, a cualquiera de estas 4096 localidades de memoria. Por eso es cuando les dicen que se imaginen la memoria como si fueran un conjunto de celdas, es porque era originalmente eso. Es un conjunto de celdas o de tubos de vacío, en ese momento, donde se guardaba la información. Pues, imagínense que eran 4096 de estas cositas para poder armar este tipo. Perdón, eran 4.000 eran 36,000 de esas cositas para poder armar 4096 palabras.
porque son de 40 bits. Cada uno de esos transistores o tubos de vacío referenciaba a un bit. Por eso las máquinas eran gigantes, porque necesitaban todo ese espacio para poder meter toda esa cantidad de partes electromecánicas. Pues la unidad de control es la que va a supervisar todo ese tipo de información, cómo entraba y cómo salía. Y además le indicaba a la unidad aritmético lógica qué operación tenía que hacer, si es una suma o una resta, una multiplicación o una división. Entonces, esta unidad aritmético lógica es la que se va a encargar de realizar todas las operaciones aritméticas y aún las lógicas, las de comparación, para que se puedan ejecutar todas las instrucciones. Ahora, a pesar de toda esta cantidad de memorias, de palabras que tenía y de capacidad grandísima en ese momento, pues seguíamos con el problema del cuello de botella. No podíamos meter dos instrucciones de manera simultánea o poder leer y escribir al mismo tiempo, porque siempre se usaban los mismos canales de comunicación. Entonces, esto lleva a que esta arquitectura de Harvard, esta arquitectura de von Neumann sea modificada en Harvard para las computadoras Mark I. Si es la Mark I, recuerden que es la primera Mark que se creó y es la parte, estamos todavía en el 45, entonces tenemos instrucciones con tarjetas perforadas y usamos electromagnéticos. Entonces podrían tener, de alguna forma ya tener dos canales de comunicación, uno para poder escribir información y otro para leer información. Entonces tenemos los dos canales de información, vamos a eliminar ese cuello de botella. Y esta arquitectura de Harvard es la arquitectura que estamos usando actualmente. Tiene ciertas modificaciones para ir soportando varias cargas de tarea, varias cosas diferentes que estamos usando actualmente, pero están basadas en esta arquitectura de Harvard. Creo que por acá está el dibujito. Entonces, ¿esto cómo funciona? La arquitectura de Harvard. Bueno, lo que iba a hacer es que vamos a crear en esa arquitectura diferentes canales de comunicación. En lugar de usar un solo canal, como en este caso, para conectar todo, lo que vamos a hacer es que vamos a crear canales de comunicación diferentes para cada uno de estos elementos. Pues la unidad de control sigue controlando todo lo que pasa adentro. La unidad aritmética lógica cuenta con sus canales de comunicación, la memoria de datos también. Entrada y salida también tiene su propio canal de comunicación, al igual que la memoria de instrucciones. Entonces, esto va a solucionar el cuello de botella de von Neumann, porque cada uno de ellos puede leer y escribir de manera simultánea. No tengo yo que esperar a que pase la información de un lado a otro para poder seguir. Entonces decía que esta arquitectura de Harvard es la que vamos usando y esta misma arquitectura se llega a modificar. ¿Cuál es la diferencia principal? En que vamos a hacer que la memoria de instrucciones sea como memoria de datos, es la misma memoria. Eso nos va a dar una agilidad de procesamiento mucho mejor para poder hacer operaciones más rápidas y que no se detenga la lectura ni la escritura. Otra parte importante de esa arquitectura de Harvard modificada es que los procesadores, bueno, toda la memoria
va a usar un conjunto de memoria temporal o memoria caché. Y en esta memoria caché vamos a dividir los datos de las instrucciones para poder escribir de manera simultánea también. Y todo esto, bueno, va a unificarse todo en la memoria. Tenemos la memoria que está más cercana, que son los temporales o el caché del procesador, para poder operar este procesador. Y la parte importante es que esta arquitectura de Harvard no cambia las instrucciones que en un principio diseñó von Neumann. Siguen siendo iguales, lo que hace que sean compatibles todos entre sí. Esta parte de la arquitectura, cuando estás programando, pues tú no lo ves y no te interesa. Aunque obtienes muchos beneficios de ella, realmente a nosotros cuando estamos programando no nos interesa. Solamente vemos la parte de la memoria, donde dejamos los datos o dejamos las instrucciones para poder operar. Y es realmente la única parte que podemos ver del procesador a la hora de programar, salvo que estemos haciendo programación de más bajo nivel con lenguaje ensamblador. Entonces podemos tener acceso a otra porción de la memoria más restringida con el procesador. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo Sí, bien. aunque esté la nueva arquitectura, se puede llegar todavía, ¿cómo se llama? A sobrecargar la máquina, ¿no? Otra vez, no te entendí. Sí, ve que estaba explicando de la nueva de que ya no necesitaba solo un camino de comunicación. Uh-huh. Todavía si le llegas a meter demasiados datos, llega a sobrecargarse la máquina, ¿no? No, porque para eso está la unidad de control. La unidad de control es la que se encarga exactamente de que eso no pase. No es que operen todos de manera individual. Si te fijas, todos van a caer en la unidad de control. Ella es la que decide quién sigue en la secuencia de operación. Entonces, realmente no se sobrecarga el procesador. ¿O a qué te refieres con sobrecargar el procesador? ¿A eso? Sí, a darle demasiadas instrucciones. Sí, más o menos era eso a lo que me refería. Sí, no, eso no llega a pasar. Siempre la unidad de control está pendiente de eso y sabe qué instrucción sigue, qué instrucción va y quién va en el orden de procesamiento. Entonces no pasa una cosa como sobrecarga del procesador. Ahora, si entiendo, lo que tú notas como sobrecarga del procesador es cuando la máquina se llega a congelar. ¿A eso te refieres? Ay, otra vez, tú eres muy ahogado. Se escucha muy, no sé si con el micrófono ahí me escucho bien. Ahí te escucho mejor. Ok, no, bueno, sí hace a empezar a trabarse, congelarse o en caso se empieza a bajar el rendimiento. Ok, cuando notamos que la máquina está congelada, no es un error propio del procesador como tal, sino es un error de programación, porque a lo mejor algún ciclo no terminó y la máquina se queda esperando a que pase algo. Por ejemplo, si dejas abierto un ciclo for, por ejemplo, lo pones a correr, el ciclo for es desde 0 hasta 1,000 millones,
Entonces, lo que notamos que se está colgando o está congelado es eso. Es un ciclo que está esperando terminar y está esperando para recibir los datos de la unidad de control. Eso es lo que sucede y no es que esté sobrecargado el procesador, sino son errores que hacemos de programación. Más que nada. Igual, o cuando se queda la máquina como pasmada, que vemos que se pone así todo en color grisecito más, es lo mismo, está la máquina esperando a que algo suceda o que algo termine su ejecución. Y después de un ratito, ¡puc!, regresa otra vez. Pero casi todo ese tipo de errores son de programación y es lo que hace que se cuelgue. La unidad de control, pues controla que no se desborden las instrucciones o que no pasen ese tipo de cosas. Es por eso que también se llega a trabar. Si está la computadora esperando algo, es porque la unidad de control detuvo esa operación para que pase algo. Han de haber notado también, por ejemplo, cuando leen, ustedes conectan su USB. A veces, cuando la computadora no está no tiene muchos programas abiertos, la conectan y aparece luego la ventana del explorador, ¿cierto? En otras ocasiones que conectan, la memoria la conectan y tarda más en aparecer la misma ventana del explorador. ¿Por qué? Porque tenemos más programas corriendo. La unidad de control está asignando esos tiempos de ejecución a cada proceso que se va iniciando. Y va a darle prioridad a los principales que tienen mucho más consumo de procesamiento que a los otros o a los nuevos. Los tiene que agregar en el proceso para poder seguir la operación. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, profesor. Perfecto, Ernesto. ¿Alguien más? Sí, profe, todo se entendió. Excelente, gracias, Iván. Entonces, esta arquitectura, bueno, esto es lo que nos vamos haciendo ahorita. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Que podemos relacionar con la máquina de von Neumann. ¿Por qué es importante que veamos la máquina de von Neumann? A ver, imagínense. La inteligencia artificial. No, o sea, sí se utilizan los procesadores, pero no propiamente. Recuerden, ¿qué es lo que hacía la máquina de von Neumann? ¿O de qué habla? Dime, Iván. De que supuestamente se duplicaba, ¿no? Bueno, básicamente eso. ¿Y cómo están los procesadores hoy en día? ¿Tienen un solo núcleo? No, tienen varios. Tienen varios núcleos, ¿no? Dependiendo del modelo del procesador, vamos desde 2 hasta, ¿cuántos trae el 9? Creo que trae como 10, ¿no? 10 núcleos o más. O los M1 de Apple, ¿no? Que traen 32. ¿Y esa conceptualización de más núcleos de dónde viene?
A ver, piénsenle. ¿Por qué se decidió poner más núcleos en un solo procesador? Bueno, yo creo que se pusieron que como que cada núcleo es como una mini computadora, ¿no? Y cada una puede realizar más procesos. Ujú. O sea, sí, cada núcleo es un procesador adicional que está funcionando. Pero ¿de dónde nace la idea de meter más núcleos? Vamos, piénsenle. Hagan esa conexión. Necesito que hagan esa conexión. De todo lo que vimos, lo conecten ahorita con los procesadores. O sea, puede ¿Me ser responderá? que, por ejemplo, ahí decía que la primera máquina era, no se tenía mucha producción porque usaba parte de los recursos para construir su segunda generación, ¿no? Entonces, mientras más máquinas, más producción. Entonces, por eso hicieron que mientras más núcleos, iba a poder servir mejor, ¿no? Bien, Rodrigo, gracias. Exactamente. Iván, ¿ibas a decir algo? No, ¿ya no, Iván? No, no, ya no, profe. Está bien. Gracias, Rodrigo. Esa es la conexión. Por eso vemos la máquina de von Neumann. El concepto de la máquina autorreplicante de von Neumann es exactamente lo que lleva a que metamos más núcleos o más procesadores dentro de una sola empaquetadura, dentro de un solo procesador. Por eso es importante la conceptualización de la máquina de von Neumann. A mayor número de procesadores, mayor el rendimiento. Entonces, esa conceptualización es lo que hace que funcionen los procesadores mucho más rápidos. Entonces, ¿y qué creen que funcionaría mejor? ¿Un procesador de un solo núcleo a 1000 MHz? ¿O un procesador que tenga 32 núcleos corriendo a un gigahertz? Yo creo que el del 32, ¿no, profe? Depende de la tarea que quieras hacer, ¿no? Al final todos son números, sumas y restas. Iván dice que el de 32. Rodrigo, También Digo, digo que el de profe, que 32. Ernesto. Yo también digo que el de digo 32, que depende profe. de la tarea que quieras hacer. Ok, Ernesto depende de la tarea. Damián dice también el de 32. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora, no depende, Ernesto, de la tarea. La tarea, al final de cuentas, en un procesador digital, ¿cuál es la tarea? Sumar y restar, ¿no? Volviendo al ejemplo de las máquinas autorreplicantes. Una máquina, por más rápida que sea, siempre va a estar limitado a esa capacidad, ¿no? No puedes aumentarla. Entonces, una máquina con un solo robot que puede generar 1000 veces esa tarea,
se va a ver sobrepasado con 32 robots que pueden realizar la misma tarea en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, al final de cuentas, las tareas que estamos realizando en las computadoras digitales es sumar y restar. Nada más. No importa que estés editando un video, que estés jugando, que estés haciendo, jugando con el MATLAB o lo que sea. Al final de cuentas, todas son operaciones matemáticas. Mientras más rápido puedas hacerlas, más rápido se va a resolver. Y también toma en cuenta esto, una sola máquina que está controlando todas las operaciones, ¿qué va a pasar cuando tenga que salvar el archivo? ¿Pueden seguir operando, haciendo las operaciones? No, se tiene que detener, ¿no? Para hacer esa nueva función. Exacto, se tiene que detener en algún punto para guardar ese archivo. Y como no hay más operaciones que pueda hacer más, tiene que parar lo que está haciendo para indicarle, por más luces que tenga de lectura y escritura, se tiene que detener para poder guardar ese archivo. Porque no hay otra forma de procesarlo. En un procesador con múltiples procesadores, puedes mandar un núcleo a guardar el archivo y el otro puede seguir procesando. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, en las colas de impresión. Si recuerdan, en su configuración de Windows pueden verlo. Traen las configuraciones de impresión. Dice imprimir directamente o imprimir cuando salga la última hoja. Creo que dice así. ¿Qué pasa? Si ustedes imprimen de manera directa, ese canal de comunicación queda bloqueado porque va a mandar toda la información a imprimir de un solo jalón. Y hasta que no termine, no se va a liberar la cola de impresión. No podrían mandar otra impresión y mantenerla en cola, porque la cola no existe. Cuando la mandamos a la cola de impresión y se crea la cola, entonces una parte del proceso, una parte de ese canal de comunicación se libera para poder recibir más archivos para impresión, mientras que otro está imprimiendo y la computadora se libera porque no tiene que esperar a que termine la comunicación. Y ese le pueden cambiar los settings ahí en el Windows. Y vean qué pasa. Si lo mandan a imprimir desde Word, el Word queda trabado. No pueden seguir escribiendo hasta que no termina de enviarse la última página de la impresión. Pero pueden seguir ocupando toda la máquina en otras aplicaciones. Entonces, así como decía Rodrigo, por eso tenemos más núcleos de procesamiento para estos procesadores nuevos. Esta es la idea. Entonces, todo este modelo de Harvard y de von Neumann, lo que crean para poder operar, pues son ciertos conjuntos de instrucciones. Y estos conjuntos de instrucciones, lo que nos van a operar son diferentes formas de hacer que funcione el procesador. Y generalmente van a mostrar
lo que podemos hacer con el procesador. Sí podemos hacer, mover las instrucciones, mover los registros, entrar a la memoria o interrumpir un proceso para poder trabajar con él. Entonces, este conjunto de instrucciones, existen 3 modelos principales. Está en el CISC, que es el complejo, un conjunto de instrucciones complejo, el RISC, que es un conjunto de instrucciones reducido, y el CISC, que es un conjunto de instrucciones simples. Entonces, los procesadores pueden compartir un conjunto de instrucciones dependiendo de lo que va a ser el fabricante de estos equipos. Es por eso que podemos tener procesadores compatibles de diferentes fabricantes, de tal forma que, por ejemplo, todos los Pentium, los Core y todos esos, los programas se van a ejecutar de manera similar en los procesadores de AMD. En este caso, los Pentium y los Athlon tienen un conjunto de instrucciones muy similares entre ellas. Por eso podemos comprar un procesador o el otro para poder ejecutar los mismos programas. Entonces, este conjunto de CISC, o este conjunto de instrucciones, es un conjunto en donde las instrucciones simples van a ejecutarse a través de varias instrucciones de bajo nivel. Es decir, va a haber carga de memoria, hacer las operaciones, guardar en memoria. Pero este sistema o este conjunto de instrucciones de CISC va a dificultar mucho que se pueda correr de manera paralela a las instrucciones. Y el CISC fueron las primeras formas en que los procesadores de Intel o AMD empezaron a funcionar. Entonces, estos son de los conjuntos más viejitos de instrucciones y están presentes en los procesadores más viejos. ¿Los procesadores nuevos los pueden entender? Sí, y pueden intercambiarlas hacia otro conjunto de instrucciones, como es el RISC. RISC, en ese conjunto de instrucciones reducidas, es el conjunto que vamos a utilizar para poder programar microcontroladores y microprocesadores. Es compatible entre los dos. Una característica básica de CISC es que las instrucciones son siempre del mismo tamaño, no van a variar. Y se separan las instrucciones de carga y almacenamiento para acceder a la memoria de datos. El RISC fue inventado por este señor, por Andrew S. Tannenbaum, que de seguro lo han oído muchísimo y lo conocen en sus clases de programación. Él es el que define el RISC. Él define este tipo de instrucciones. Para que los no recuerden, pero Tannenbaum fue el que creó el lenguaje C. Por cierto. Las instrucciones de RISC, que son las que más usamos, puede acceder a los registros de propósito general del procesador. Al ser un conjunto reducido de instrucciones, lo que ocurre es que son instrucciones mucho más simples y va a tomar poco tiempo la ejecución de estas instrucciones. Y además, con RISC, al saber de qué tamaño son las instrucciones y cómo operan cada una, y conocerlas todas porque es un conjunto reducido, facilita el poder hacer instrucciones paralelas, poderlas ejecutar de manera simultánea en el procesador. Y también va a ayudar
a que reduzca la segmentación de memoria. Perdón, el acceso a la memoria. Entonces, mientras menos acceso a la memoria tenemos, ejecutamos mucho más rápido las instrucciones. ¿Cuáles son las ventajas entre CISC? Bueno, las diferencias entre CISC y RISC. Una instrucción CISC va a tomar o puede tomar muchos ciclos de reloj para completarse. En RISC eso no pasa porque es una instrucción más simple. Solamente va a tomar un ciclo de reloj. En CISC la memoria no está protegida. Cualquier instrucción puede acceder a la memoria y en el caso de RISC no es así. Solamente hay instrucciones específicas para hacer ese uso de la memoria. En CISC las instrucciones tienen que ser interpretadas por otro programa. En RISC las instrucciones van directamente del software al procesador. El tamaño de las instrucciones en CISC es variable y en RISC son fijas. En CISC tenemos demasiadas instrucciones, muchísimas, y muchos modos de uso. Y en RISC tenemos instrucciones pequeñas y con menos modos de uso. En CISC, las instrucciones está la complejidad en un microprograma que interpreta todo eso. En RISC, la complejidad la hace el compilador. No se ejecuta en un microprograma como en el caso de CISC. No hay nada intermedio en el procesador que traduzca esas instrucciones, sino que lo hace ya y se lo manda ya compilado el programa. En CISC tenemos conjuntos únicos de registros y en RISC hay muchos registros del procesador. Entonces englobamos todo eso. ¿Cómo es que funciona RISC y CISC? En CISC, bueno, tenemos instrucciones de máquina. Se tienen que convertir en un microcódigo. Eso lo convierte a microinstrucciones y esas microinstrucciones se van a ejecutar. Entonces es un proceso que lleva 3 pasos intermedios. Y en el RISC, las instrucciones pasan directo a ejecución. Entonces, ¿cuál de los dos conjuntos es más rápido? El RISC, ¿no, profe? El RISC, ¿no, Rodrigo? ¿Por qué? Porque no tiene que hacer esa conversión. Los lenguajes, el conjunto de CISC, ¿a qué se parece? ¿A qué tipo de lenguajes? ¿A los compilados o a los interpretados? A los interpretados, ¿no, profe? Exacto, ¿no? A los interpretados, Iván. ¿Por qué? Porque ahí existe esa conversión de instrucciones que quedan intermedias. Entonces, si tenemos que hacer esto, pues puede ser un ciclo para esto, un ciclo para esto y otro ciclo para esto, dependiendo de la complejidad de la instrucción. Es por eso que inherentemente pues lleva 2 ciclos de más, cuando en RISC, en el mismo ciclo se realiza toda la operación. Por eso los procesadores que usamos actualmente son casi todos del tipo de RISC. Ahí me fui para atrás. Entonces, con todo esto en mente, todos los modelos de RISC, CISC, arquitectura de Harvard, arquitectura modificada de Harvard, arquitectura de von Neumann, el modelo o la conceptualización de las máquinas autorreplicantes, entonces nos lleva a que podamos nosotros crear un modelo de procesamiento diferente, donde este modelo de procesamiento nos va a llevar a que hagamos la computación en paralelo.
Antes era de manera muy conceptual, todavía en los 80s, 90s. Esta parte de los modelos conceptuales cambiaba. Ahorita ya es una realidad. Las operaciones que estamos haciendo en nuestros procesadores actualmente son en paralelos. Están operando dos núcleos de CPU de manera paralela. Se comunican entre ellos en unidad de control y pueden realizar dos operaciones al mismo tiempo. Y para hacer este paralelismo o estas instrucciones paralelas, tenemos dos modelos también. Tenemos el paralelismo de instrucciones y el paralelismo de hilos. Ahí me faltó poner, son hilos de ejecución. Entonces, cuando hablamos de paralelismo de instrucciones, nos referimos a que dos instrucciones pueden correr de manera simultánea del mismo proceso. Cuando estamos hablando de paralelismo de hilos, vamos a llevar dos procesos diferentes en cada procesador. Entonces, podemos hacer más cosas de manera simultánea. Regresando a un ejemplo que les estaba yo poniendo, tenemos cuando en el Word, por ejemplo, cuando mandamos la cola de impresión, se va a un procesador y queda liberado el otro procesador para poder hacer otra rutina diferente. Entonces ahí estamos hablando de ejecución, de hilos de ejecución. ¿Han visto su procesador cuántos hilos de ejecución tiene? La verdad, yo no, profe. Como Iván, se cortó. A que la verdad yo no. ¿No? Es muy fácil. Váyanse a la barrita de tareas. Yo no se los puedo enseñar porque tengo una Mac. Váyanse a la barrita de tareas. Denle clic con el botón derecho en la barra de tareas. A ver, alguien que nos comparta su ventana. ¿Quién nos comparte su ventana? Uy, no tanto. Dice que no puedo. ¿No puedes? A ver, déjame corregir aquí unas cosas. ¿Dónde está esto? Una cámara. Aquí está. Jucan presente. Ay. Vamos a cambiarlo a everyone para que todos puedan. A ver, listo, Rodrigo. Déjame maximizar mi esta. Aquí está mi ventanita de chat. Te voy a pedir el control tantito de tu esta. Ok, mira. Creo que ya opero el mouse. Si le dan aquí clic y vamos al administrador de tareas. Vamos a maximizar esto. Vamos a más detalles. Ya no me hizo caso. Gracias. Maximiza la ventanita.
Y vamos a la parte de, a ver si me deja rendimiento. Aquí, fíjense. Aquí está el procesador de Rodrigo, que tiene un procesador nuevo. Es de séptima generación. Un Core i3 de séptima generación. Aquí está la familia. Es de 7. La velocidad que está corriendo, tenemos 220 a 2.9 GHz. Hay 222 procesos con 2.500 procesos. Y hay 11.000 verificadores, 112.000. Aquí esta parte es donde podemos ver todo esto. Sockets. Es decir, físicamente hay solamente un procesador. Pero este procesador tiene 2 núcleos. No, ese es de Fabi. Tiene 2 núcleos. Y va a verificar. Y estos 2 núcleos tienen 4 hilos de ejecución que simulan 4 procesadores lógicos. Entonces, esta parte es la que nos permite a nosotros aumentar el rendimiento. Si se fijan, vean el uso del procesador, está casi a tope. Pero gracias a que tenemos estos hilos de ejecución, podemos hacer que el sistema funcione y no se trabe. Si queremos intercambiar en aplicaciones, mover el mouse, toda esa parte, abrir la parte de las noticias, si a mí me hace caso, bueno, se abre, si no, no. Y Rodrigo puede controlar su equipo y puedo controlarlo yo. Ven, y no hay realmente una baja en el rendimiento. Pero subió el uso del procesador, vean. Lo que les decía que teníamos las memorias intermedias, que son las memorias caché que estamos mostrando, que hacían que funcionara más rápido. El procesador están aquí. El caché de L1 es la memoria que está más cercana al procesador, a cada núcleo. Es muy chiquita, pero es una memoria muy rápida. Esta está un poquito más alejada. Y esta es la memoria que está antes de entrar al socket, la L3. Entonces jugamos entre estas tres, junto con la memoria principal, que es esta. Aquí a Rodrigo nada más le falta más memoria para poder mejorar su procesador. Pero vean cómo está la memoria. Tenemos la memoria casi a tope. Y está subiendo y bajando, que tiene cierto uso aquí. Una parte importante, vean cuánto tiene de memoria destinada para el hardware. Por eso es que a pesar de que tiene 4 GB de memoria, solamente puede usar 3.9. Por esta memoria reservada. Tienes un disco de SSD también. Entonces está bastante... El disco es extraíble, el D, eso no. El Wi-Fi. Le estamos dando durísimo al Wi-Fi. Y eso que estamos en la de 5 GHz.
y su GPU, todo lo que los GPUs, vamos a verlo más adelante, pero los GPU es igual que un procesador, pero es un poquito mucho más rápido, es una arquitectura diferente para el procesamiento de la parte gráfica de video. Por eso está más leve. Pero ahorita la parte, pues cámbiale aquí al CPU. Esta es la parte que nos interesa a nosotros. Entonces, así es como pueden ver. Si ustedes lo hacen en su máquina, van a poder ver todo esto. Entonces, mientras más núcleos tengas, vas a tener también más hilos de ejecución. Y eso ese es el concepto de la máquina autorreplicante. Te permite tener o procesar mucho más información de manera más rápida. ¿Preguntas? No, profe, ¿Cuáles son ninguna los núcleos pregunta. máximos que se pueden tener? ¿Perdón? Más fuerte. ¿Cuáles son los núcleos máximos? Los núcleos máximos, no hay máximos. Lo que nos limita es la tecnología. Ahorita los M1 de Apple traen 32 núcleos. Pero usa otra arquitectura diferente de procesamiento que son las de ARM. No, pues eso no es un buen. ¿Para qué quiero tantos? Hay unos Xeon. Es que depende de la tarea que hagas. Hay unos Xeon, si no mal recuerdo, ¿dónde están? Ay, se me movió esto. Que son igual. Xeon. ¿Dónde está? Ahora ya les voy a compartir mi ventana. Nada más que encuentro otra vez el Teams. Share. Por ejemplo, ¿dónde está mi navegador? Aquí está. Esta parte, tenemos diferentes también. Estos son los Xeons, que son procesadores de servidor como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, los de tercera generación. Aquí podemos ver. ¿Dónde está? Platinum, Coyote Pass. No, pero aquí no me está dando las especificaciones que estoy buscando. No, espérame, aquí no es. Ese es el performance. Pero eso no quiero. Por ejemplo, aquí están, por ejemplo, los Xeon. Esto, el procesador en D. Estos traen 8, 4, 6, dependiendo del modelito, y van subiendo sus frecuencias, las turbo y las máximas, y la memoria caché. Entonces, generalmente, la memoria caché es lo que nos va a ayudar a que podamos acceder más rápido a la memoria. Y vamos viendo, por ejemplo, mira, aquí hay unos de 14, de 16, que se lanzaron en 2018. Y de estos D creo que son los de 16 los que más, la mayor cantidad de núcleos. Entonces aquí, con esa parte, pues puedes ver más o menos, puedes darte una idea de cuál es el rendimiento del procesador. Entonces, si trae 16 núcleos, trae 32 subprocesos. Aquí te dice también Intel, ¿no? ¿Cuál es la definición de un subproceso? Las memorias caché, los enlaces, cuánta energía consume. Hay más hojas de especificación, esos tipos de memoria que puedo utilizar, si se puede escalar o no. No. ¿Y para qué se usan esos procesadores? Son de servidor o para estaciones de trabajo. Ya.
Entonces, en un servidor pues, requieres que tenga mayor número de núcleos, porque va a afectar el número de conexiones que puedes realizar, el número de clientes que puedes atender. Por eso es importante, cuando seleccionas un procesador, no nada más ver esa parte, o sea, tienes que ver todo este punto. Y aquí está lo que decíamos, mira, en el conjunto de instrucciones. Esto también es importante, ¿por qué? Porque te dice con qué va a ser compatible. Es la parte que vemos de CISC, RISC, todo eso. Son los comandos que utiliza el procesador para poder operar. Si no usan el mismo, pues no son compatibles. Entonces, por eso es importante ver este conjunto de instrucciones que también aparece aquí. Hay instrucciones avanzadas, que son como estas dos, que hacen diferentes cosas. Entonces, esto puede aumentar el rendimiento del mismo equipo. Pero cuando me decía Ernesto, es que depende de la tarea. Sí depende de la tarea, pero también depende mucho del equipo que vas a hacer. Entonces, si vas a hacer streaming, por ejemplo, streaming, o vas a hacer ediciones de video o muchos gráficos, a lo mejor lo que te conviene es uno de estos que usa un vector de una extensión para los vectores para poder dibujar, o esto que es más parte del streaming para mejorar la calidad en el streaming. Y toda la parte que trae de tecnología, la parte de seguridad. Entonces, no nada más es escoger el procesador por la velocidad, sino hay que ver qué es lo que más hace. Y lo mismo pueden hacer con todos los demás procesadores, con los Core i5, Core i7 y así. La familia de procesadores de los W, que esto es una familia, pues también trae características diferentes. Mira, trae un menor número de núcleos, pero una mayor cantidad o una mayor velocidad. No, hay que hacer para todos. Entonces, esta, o sea, 6 núcleos a 4.5 GHz. Los 8, ve este. ¿Se acuerdan que decía que había procesadores con más núcleos? Vean, cantidad de núcleos. 38, con un turbo de 4, pero corren a 2.5. Con cremita. ¿Con qué? Con crema. Por favor. Entonces, este tiene un rendimiento mucho mayor. Obviamente trae diferentes cosas. De 38 núcleos, 76 subprocesos. Vamos a la parte del conjunto de instrucciones. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí en este. La extensión de instrucciones, te fijan, usa las mismas Intel 64, pero aquí no trae la parte de streaming, sino trae la parte de los vectores para gráficos. Y trae aparte otras tecnologías independientes o diferentes, como el Deep Learning, que eso permite hacer otro tipo de conjuntos de operaciones. Pero en este caso está diseñado para inteligencia artificial este procesador. Es por eso que vemos toda esta parte y seguimos viendo toda esta parte de los conjuntos de instrucciones y de las arquitecturas. Por eso es importante que lo veamos. Porque en algún momento va a ser su responsabilidad seleccionar el procesador adecuado para la tarea. Tienen que entender cómo funciona.
¿Preguntas? ¿O ya se quedaron todos pasmados? De mi parte, ninguna pregunta, profe. Y la mía tampoco. Perfecto. Ok, entonces con eso pues terminamos. Pueden repasar nuevamente las presentaciones, pueden verlas en la parte de files. Voy a subir las nuevas para que podamos seguir avanzando. Gracias, Ok, profe. profesor. Entonces nos vemos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo de sus máquinas. Sí, profesor. Sí, profe, está bien, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos. Vale, Bye. gracias. profe, Adiós, buen buen día. día. Adiós, profe. Igualmente, buen día a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye.